Cuando empecé, pensé que estaba listo. Resulta que, no tenía idea de en qué me estaba metiendo. No empecé siendo perezoso. Empecé, confiado. Y ahí es usualmente donde comienzan los problemas. Dei laban dig sang tien tai ban nha, fon catch my latin, ba tien nat. Toi da yu enguyen kautruk engat don quaban de dam baon ip die tu subaka mekisu con acento agudo cekua cauchuyen. Episodio 1. Índice hacia derecha. Entré al mundo de los negocios con todo lo que me enseñaron. Solo hubo una cosa que nadie me dijo. ¿Quién es realmente el cliente? Ese día, empecé mi emprendimiento con algo muy ingenuo. Pensé que solo bastaba con hacer un buen producto. Pensé que si era amable, el destino me ayudaría. No pensaba mucho en los clientes. Pensé que vendrían solos. La realidad fue otra. Nadie vino. Los primeros días, me quedaba mirando el teléfono en silencio. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una pregunta. Empecé a dudar de mí mismo. ¿Será que no soy bueno? ¿Será que elegí mal? Nadie me dijo que, sin clientes, todo esfuerzo es solo un ensayo. Los clientes no aparecen por arte de magia. Ellos no saben quién soy. No tienen la obligación de entenderme. En aquel entonces, todavía tenía orgullo. Me daba pena preguntar. Me daba pena saludar. Me daba pena ser rechazado. Pensaba que vender era algo inferior. Pensaba que hablar de mi producto era presumir. Hasta que el dinero se empezó a acabar. Hasta que empecé a perder el sueño. Hasta que entendí una verdad muy cruda. Emprender no empieza con una idea. Empieza con alguien dispuesto a escuchar a los demás. En ese momento, no sabía qué era el marketing. Solo sabía que necesitaba a mi primer cliente. Solo uno. Y empecé a buscar. Episodio 2. Índice hacia derecha. Solía pensar que el marketing era llamar la atención. Hasta que me di cuenta de que lo había entendido mal desde el principio. Cuando escuchaba a la gente hablar de marketing, me cansaba. Estrategias, embudos, publicidad. No tenía dinero para eso, ni mente para palabras tan sofisticadas. Después entendí que estaba equivocado. El marketing no es hacer que la gente compre. El marketing es lograr que la gente se atreva a escucharte. Empecé a contar mi historia. No para vender, solo para decir la verdad. Conté por qué hice esto. Conté los días en los que estaba perdido, corrigiendo una y otra vez. Conté incluso cuando quise rendirme. Sin filtros, sin adornos, solo la vida real. Lo curioso es que la gente se detuvo a escuchar. Algunos preguntaron más, otros no compraron. Pero me recordaron. Ahí entendí lo que llaman la historia púrpura. No se trata de hacer que el producto destaque. Se trata de darle un alma. La gente no compra solo por la utilidad. Compra porque se ve reflejada en ello. El marketing, al final, no es gritar fuerte, es hablar lo suficientemente despacio para que el otro llegue a sentirlo. En esos días, vendía poco, pero ya no me sentía solo. Al menos, alguien sabía que yo existía. Episodio 3. Índice hacia derecha. Nadie me enseñó a entender al cliente. Así que tuve que pagar la matrícula con mi propio dinero y mis errores. Después de vender unas cuantas veces, creí que ya entendía al cliente. En realidad, solo estaba tocando la superficie. Los clientes no dicen todo lo que piensan. Solo dicen lo que es fácil de decir. Empecé a tomar notas. Un cuaderno pequeño, viejo, con las puntas desgastadas. Anotaba cada pregunta, cada silencio, cada duda. Había quienes preguntaban mucho pero no compraban. Había quienes compraban rápido y luego desaparecían. Me di cuenta de que el cliente no solo compra un producto. Está resolviendo una preocupación. Miedo a no tener suficiente dinero. Miedo a comprar lo equivocado. Miedo a ser engañado. Miedo a ser como yo antes. Ese cuaderno de clientes me ayudó a ver mejor. No para manipular, sino para no lastimarlos. Dejé de decir cosas que no necesitaban oír. Empecé a responder justo donde estaban estancados. Había días en los que estaba cansado. Miraba el cuaderno y sentía un peso en el pecho, al darme cuenta de lo indiferente que había sido. Nadie me enseñó esto. Ningún libro lo explica con claridad. Solo la realidad, solo los golpes, solo las veces que fallé. No estoy seguro de haberlo hecho bien. Solo sé que, desde ese momento, empecé a entender al cliente como un ser humano. Y mi viaje como emprendedor apenas comenzaba de verdad. Quedémonos aquí un rato, y luego pasaremos a las siguientes secciones. Gracias por estar aquí. Si esto resonó contigo, me encantaría que acompañaras en este viaje. Tu apoyo es la razón por la que sigo adelante. Nadie te dice esta parte.
No el miedo, sino el silencio. Nadie te supervisa. Nadie sabe si lo estás haciendo bien. Tomas decisiones solo, y luego vives con ellas solo. Ese silencio juega con tu cabeza. Te hace cuestionar cosas que ayer estaban claras. Y ahí es cuando la mayoría renuncia. No porque fallaron, sino porque se sintieron invisibles. Episodio 4. Pensaba que vender era el final, hasta que los clientes se alejaban y no entendía por qué. Hubo un tiempo en que pensaba que vender ya era un éxito. Llegaba el dinero, podía respirar un poco, no devolvía la llamada, no preguntaba nada más. Pensaba, si me necesitan, ellos mismos me buscarán. Luego me di cuenta de que muchos compraban una vez y desaparecían. Sin quejas, sin críticas, simplemente no volvían. Fue entonces cuando entendí. Había tratado al cliente como una transacción. Vender y listo, cada quien para su casa. Pero los seres humanos no viven así. Empecé a enviar mensajes para saludar. No para vender más, solo para preguntar si todo estaba bien. Algunos respondían corto, otros no respondían. Pero otros contaban mucho. Contaban historias de vida. Contaban por qué decidieron comprar en ese momento. Contaban incluso lo que no les gustaba. Escuché, sin discutir, sin dar explicaciones. Me di cuenta de que mantener la conexión no es acosar. Es estar ahí cuando te necesitan. El cliente no te recuerda porque seas un gran vendedor. Te recuerda porque no desapareciste después de la venta. Episodio 5. Hay caídas que no son por ir rápido, sino por ir demasiado apurado sin entender qué estás haciendo. A veces estaba muy ansioso. Veía a otros expandirse, veía a otros crecer en grande. Yo también quería ir rápido. Quería muchos pedidos, quería mucho dinero. Olvidé dónde estaba parado. Casi pido prestado para expandirme. Casi contrato a más gente cuando el flujo de caja era poco. Casi cargo con más de lo que podía aguantar. Por suerte, me detuve, no por sabio, sino por miedo. Miedo a no poder pagar. Miedo a no poder con el peso. Miedo a que, si me caía, no pudiera levantarme más. Elegí ir lento, muy lento. En cada paso miraba el flujo de caja. En cada decisión preguntaba, si sale mal, ¿podré aguantarlo? Pasar de pequeño a grande no tiene nada de glamuroso. Nadie aplaude, nadie se entera, pero me ayudó a sobrevivir. Emprender no necesita ser grandioso al principio. Solo necesita que no mueras por una tontería. Si creceremos o no, eso lo veremos después. Episodio 6. Hay errores que no se arreglan con una disculpa. Se pagan con dinero, tiempo y reputación. Me equivoqué muchas veces, por creer en promesas, por querer ir rápido, por pensar que estaba a punto de hacer algo grande. Una vez escuché a alguien que hablaba muy bien. Hablaba con mucha seguridad, como si ya lo hubiera pasado todo. Le hice caso, sin verificar, sin pensarlo lo suficiente. El resultado fue perder dinero, perder tiempo, perder la fe en mí mismo. Después entendí, lo más tonto no es equivocarse. Lo más tonto es no querer mirar atrás por orgullo. Empecé a aprender a preguntar lento, a escuchar con atención, y a observar por mucho tiempo. Me fijaba en cómo vivía esa persona, si hacía las cosas o solo hablaba, si de verdad había pasado por dificultades. No cualquiera con experiencia puede ayudarte. Hay gente que solo es buena contando historias. Emprender necesita gente que ya se haya tropezado, que haya perdido, que haya sentido dolor. Esa gente suele hablar poco, pero cada palabra pesa. Sigo cometiendo errores, seguro, pero al menos, ya sé en qué me estoy equivocando. Y así, todavía no me rindo. Quedémonos aquí un rato, y luego pasaremos a las siguientes secciones. Episodio 7. Había días en que me quedaba mirando el celular toda la tarde, y no llegaba ni un solo mensaje. Había días en que nadie compraba nada. Ni una llamada, ni un mensaje. Abría el celular una y otra vez. Y cada vez era una nueva decepción. No era solo por el dinero en ese momento. Era por la sensación de que estaba hablando solo. Me preguntaba, ¿será que esto no es para mí? ¿Será que debería parar? En esos días, la motivación no llega. No hay inspiración. Solo queda el hábito. Igual me levantaba. Igual trabajaba. Igual respondía a los mensajes antiguos. Nadie aplaudía. Nadie me felicitaba. Me di cuenta de que un emprendimiento no vive de los días buenos. Vive de los días malos en los que no te rindes. No porque estés seguro del éxito, sino porque todavía no te das por vencido.
Seguí adelante así. Lento. En silencio. Episodio 8. Solía esperar a tener inspiración para hacer algo, y al final, no empezaba nada. Antes, pensaba que la motivación era sentirse emocionado. Tener fuego interno. Creer con fuerza. La realidad es que no. Hay días en los que no creo en nada. No creo en mí. No creo en el futuro. Pero igual trabajo. Aprendí a confiar en la agenda. En lo que hay que hacer. No confío en mis emociones. Las emociones van y vienen. El trabajo se queda. Hago tareas pequeñas. Muy pequeñas. Tan pequeñas que no se nota el progreso. Pero eso me mantiene de pie para no caer. La motivación real no hace ruido. Es como respirar. Nadie te felicita por hacerlo. Pero si falta, te mueres. Ya no espero al día en que tenga ganas. Solo pregunto. ¿Hice hoy lo que me tocaba hoy? Solo eso. Episodio 9. El momento más difícil no es el fracaso. Es cuando me di cuenta de que me había estado mintiendo a mí mismo por mucho tiempo. Hay un peligro silencioso al emprender. No es la falta de dinero. Es el autoengaño. Decirse que todo está bien. Decirse que solo falta un esfuerzo más. Cuando las señales ya son claras. Yo evitaba mirar los números. Evitaba escuchar las críticas amargas. Evitaba las preguntas que me hacían doler. Hasta que ya no pude escapar más. Empecé a mirar de frente. ¿Cuántos pedidos? ¿Cuántos clientes volvieron? ¿Cuánto dinero queda de verdad? Sin adornos. Sin excusas. La verdad no es agradable. Pero me ayudó a ajustar el rumbo. Cambié mi forma de hablar. Cambié mi enfoque. A veces, cambié hasta el producto. No para ganar rápido, sino para ir por el camino correcto. Emprender no requiere ser optimista todo el tiempo. Solo requiere estar lo suficientemente sobrio para no mentirse a uno mismo. Sigo aprendiendo eso. Todos los días. Quedémonos aquí un rato, y luego pasaremos a las siguientes secciones. Episodio 10. Índice hacia derecha. Quería crecer tan rápido, que casi me quiebro cuando aún no me había endurecido. Cuando los pedidos empezaron a ser constantes, empecé a pensar en cosas grandes. Nadie me presionó, fueron mis propios pensamientos. ¿Y si me expando? ¿Y si contrato a más gente? ¿Y si apuesto más fuerte? Esos pensamientos eran muy dulces. Me hacían sentir que estaba por pasar a otra vida. Pero noté algo. Cada vez que pensaba en hacerlo en grande, pensaba menos en mis clientes actuales. Me enfocaba en lo que no tenía y olvidaba cuidar lo que me mantenía vivo. Hice cálculos. Si la mitad de mis clientes actuales desapareciera, ¿seguirá en pie? La respuesta me heló la sangre. Crecer antes de tiempo no te mata por falta de oportunidades. Te mata por olvidar revisar los cimientos. Aprendí que, cuando algo ya está funcionando, no te apresures a poner otra carga encima. Emprender no premia al ambicioso. Solo premia a quien sabe mantener el equilibrio. Episodio 11. Índice hacia derecha. Pensaba que, grande, era tener más dinero, hasta que me di cuenta de que me estaba inflando, pero estaba vacío por dentro. Antes, creía que la escala era cantidad. Más pedidos, más gente, más dinero. Después entendí que la verdadera escala está en la estabilidad. Un cliente que vuelve 3 veces vale más que 3 clientes que solo compran una vez. Un proceso que fluye bien vale más que 10 ideas a medias. Empecé a estandarizar cosas muy pequeñas. La forma de responder mensajes. La forma de actuar ante un error. La forma de pedir perdón cuando me equivoco. Nadie presume estas cosas. Nadie las ve glamurosas. Pero cada vez que hay un problema, ya no entro en pánico como antes. Me di cuenta, escalar no es hincharse. Escalar es poder soportar una presión mayor sin romperse. Alguien me preguntó, ¿por qué no creces rápido? No supe qué responder, solo sé que estoy haciendo lo que mis fuerzas me permiten. Y eso es suficiente. Episodio 12. Índice hacia derecha. A veces me doy cuenta. Lo más peligroso es cuando ya no queda nadie a tu lado para decirte 2 palabras. Ten cuidado. Al principio, todos me decían que fuera precavido. No arriesgues, no confíes en la gente, no sueñes tanto. Cuando avancé un tramo, esos avisos disminuyeron. La gente empezó a elogiarme. Empezaron a confiar, empezaron a delegarme tareas. Fue justo ahí cuando me sentí más en peligro. Peligro por creer que ya lo sabía. Peligro por acostumbrarme a las pequeñas victorias. Peligro por olvidar revisar lo básico. Una vez ignoré un pequeño detalle.
Solo uno, pero arruinó toda una cadena. Perdí dinero, no mucho, pero lo suficiente para recordarlo por mucho tiempo. Nadie te recordará que seas cuidadoso para siempre. Llega un momento en que tienes que recordártelo tú mismo. Aprendí a volver atrás y hacer preguntas muy viejas. ¿Es esto realmente necesario? Si sale mal, ¿puedo pagar el precio? ¿Hago esto por lucidez o por pura euforia? Mientras más lejos llegas al emprender, menos señales de tráfico hay. Solo queda tu propia conciencia. Y entendí que llegar hasta aquí no fue por ser mejor. Fue porque nunca me permití ser descuidado. Quedémonos aquí un rato, y luego pasaremos a las siguientes secciones. No estaba fallando por ser perezoso. Estaba fallando porque no entendía a las personas. Hablé mucho al principio. Sobre mi producto. Mi esfuerzo. Mi historia. Lo que no hice lo suficiente. Fue escuchar. Los clientes no estaban confundidos. Yo lo estaba. Ellos me decían lo que necesitaban. Solo que no de la forma en que yo esperaba. En el momento en que dejé de intentar vender. Y empecé a prestar atención. Las cosas cambiaron lentamente. Episodio 13. Índice hacia derecha cuando no tenía dinero ni fama. Fue cuando vi claramente quién estaba realmente dispuesto a caminar conmigo. Cuando no tenía nada, pensaba que todos eran iguales. Cualquiera con quien fuera fácil hablar estaba bien. Cualquiera que prometiera ayudar era valioso. Después entendí que solo cuando no tienes nada puedes ver realmente a las personas. Hay personas muy entusiastas al hablar, pero cuando llega el momento de ponerse a trabajar, son lentos, evaden, desaparecen. No es que sean malos, es solo que no están dispuestos a pagar el precio. Aprendí a observar las acciones pequeñas. ¿Llegan a tiempo? ¿Cumplen su palabra? ¿Hacen la parte difícil del trabajo? Estos detalles no hacen ruido, pero dicen la verdad. Quien camina contigo al principio no necesita ser un genio. Solo necesita no salir corriendo cuando se canse. Al emprendimiento no le falta gente que hable bien. Le falta gente que camine contigo en silencio. Episodio 14. Índice hacia derecha. Las personas que realmente te ayudan suelen decir cosas que te incomodan, pero te salvan por muchos años después. Antes me confundía. Pensaba que quien me hacía sentir seguro de mí mismo me estaba ayudando. En realidad, era al revés. Quien ayuda de verdad suele hacerme sentir incómodo. Hacen las preguntas que no quiero responder. Señalan lo que estoy evitando. No me elogian justo cuando quiero ser elogiado. Hubo veces que me enojé. Hubo veces que me quedé callado todo el día. Pero después, me sentía más lúcido. Quien solo habla bonito suele darme placer inmediato. Quien ayuda de verdad me hace doler primero y me sostiene después. Empecé a distinguir por la sensación después de una conversación. Si solo siento euforia, tengo cuidado. Si siento la cabeza pesada pero todo está más claro, los mantengo cerca. No cualquiera es apto para escuchar tus quejas. No cualquiera tiene la fuerza para hablar con franqueza. Quien te ayuda de verdad no se para adelante, se para al lado, y está dispuesto a quedarse atrás para apoyarte. Episodio 15. Índice hacia derecha. Hay elecciones que no te duelen de inmediato, pero te quitan muchos años sin que te dé cuenta. Elegir a la persona equivocada no causa un colapso instantáneo. Se filtra poco a poco. Una pequeña decisión se desvía. Una tarea importante se hace solo por terminarla. Un consejo es ignorado. Al principio, no notaba nada, solo me sentía más cansado. Solo sentía que tenía que corregir más cosas. Hasta que me di cuenta de que estaba cargando por ellos. Cargando emociones. Cargando responsabilidades. Cargando incluso el trabajo de otros. Dudé por mucho tiempo, por miedo a ofender, por miedo a empezar de cero. Pero mantener a la persona equivocada es más caro que dejarla ir pronto. Elegí detenerme, sin ruido, sin reproches. Después de eso, me sentí aliviado. El trabajo no mejoró de inmediato, pero pude respirar. Emprender no es solo elegir el camino correcto, es atreverse a soltar lo que ya no es correcto. No siempre se gana, pero al menos, ya no me hago la carga más pesada a mí mismo. Quedémonos aquí un rato, y luego pasaremos a las siguientes secciones. Intenté sonar inteligente. Ser real funcionó mejor. El marketing no se trataba de palabras ingeniosas. Se trataba de decir lo que ellos ya se decían a sí mismos por la noche. Sin trucos. Sin exageraciones. Solo honestidad, repetida el tiempo suficiente.
Para que la gente confíe. Episodio 16. Sé que estoy en el camino correcto, cuando a mi alrededor empiezan a haber miradas que ya no confían como antes. Cuando nadie sabía quién era yo. Nadie decía nada. Cuando empezaron a llegar los clientes. Cuando la gente empezó a preguntar. Aparecieron los susurros. Parece que no es como dicen. Se oye bien, pero no estoy seguro. Ten cuidado. Esas palabras no me las dijeron directamente. Dieron vueltas. Llegaron a mis oídos a través de otros. Al principio, me enojé. Quería explicarme. Quería aclarar las cosas. Pero luego me di cuenta. Explicar en este momento solo hace que todo sea más ruidoso. Quien duda no necesita una respuesta. Necesita tiempo para observar. Me quedé callado. No por miedo, sino porque entendí algo muy difícil de digerir. El prestigio no nace de las excusas. Nace de hacer las cosas repetidamente durante el tiempo suficiente. Seguí haciendo mi parte. Más lento. Más minuciosamente. Nadie aplaudió. Pero yo sabía que estaba construyendo algo que nadie ve de inmediato. Episodio 17. A veces, si hubiera reaccionado de inmediato, seguramente habría destruido el camino que estoy recorriendo. Hay días en que una sola frase basta para quitarme el sueño. Una crítica injusta. Un malentendido innecesario. Un comentario a medias entre lo cierto y lo falso. Mi primer reflejo es reaccionar. Escribir. Explicar. Defenderme. Pero aprendí a detenerme. Me pregunté, si hablo ahora, ¿estoy defendiendo la verdad? ¿O defendiendo mi ego? Muchas veces. Borré mensajes que ya había terminado de escribir. No por sumisión, sino por entender que las emociones no deben llevar el volante. Una reacción apresurada suele perder el prestigio más rápido de lo que lo mantiene. Elegí un silencio intencional, sin esquivar, sin esconderme, solo dejando que lo que hago hable por mí. Mantener la calma cuando me provocan. Es la lección más difícil que he aprendido. Nadie te la enseña. Solo existe el precio que hay que pagar. Si no se aprende. Episodio 18. He aprendido que la reputación no se compra con palabras, sino que se gana lentamente, año tras año. Solía pensar que el prestigio venía de un trabajo bien hecho. Un proyecto hermoso. Un éxito rotundo. Más tarde entendí que el prestigio no viene de las cimas. Viene de los momentos bajos en los que no huyes. Cuando el producto falla. ¿Cómo lo manejo? Cuando llego tarde a una cita. ¿Qué digo? Cuando me equivoco. ¿Me atrevo a admitirlo? Esos momentos. Nadie los graba. Nadie los comparte. Pero los clientes lo recuerdan. Los colaboradores lo recuerdan. Tener prestigio no significa no equivocarse. Prestigio es equivocarse y no esconderse. Hubo personas que dudaron de mí. Después, volvieron. No porque yo los convenciera, sino porque estuve allí el tiempo suficiente. Para que ellos mismos lo vieran. Construir prestigio es muy lento. Perderlo es muy rápido. Sigo adelante con esa idea en la mente. En cada decisión, me pregunto, ¿esto me hará dormir mejor? Emprender en esta etapa. Ya no es solo cuestión de negocios. Es cuestión de en qué tipo de persona me estoy convirtiendo. Y sé que lo que estoy construyendo no es solo un trabajo. Gracias por estar aquí. Si esto resonó contigo, me encantaría que acompañaras en este viaje. Tu apoyo es la razón por la que sigo adelante. Quedémonos aquí un rato, y luego pasaremos a las siguientes secciones. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí. Solo que no quería verlas. Realmente no conoces a las personas. Cuando las cosas van bien. Las conoces cuando los planes se desmoronan. El dinero escasea. Algo sale mal. Ahí es donde la verdad se filtra. Aprendí a observar el comportamiento, no las palabras. Detalles. Momentos pequeños. Eso me salvó más que cualquier contrato. Episodio 19. Hay un tipo de cansancio que no te hace quejarte. Solo te hace ir más lento. Sin molestia. Sin irritación. Solo pesadez. Sigo trabajando. Sigo respondiendo. Sigo cumpliendo. Pero por dentro, ya no tengo el mismo entusiasmo de antes. Todos los días son iguales. Sin grandes saltos. Sin la sensación de estar por llegar.
Solía pensar que estar cansado era una señal para parar. Después entendí que es ahí cuando entras en la parte real. La emoción solo está al principio. La parte media requiere resistencia. Aprendí a no juzgar este estado. A no culparme. A no forzarme. Solo me pregunto, ¿todavía puedo caminar hoy? Si puedo. Sigo adelante. Episodio 20. Hubo una etapa en la que ya no soñaba con nada. No pensaba en el éxito. No pensaba en la meta. Solo pensaba en lo que tenía que hacer en el día. Alguien me preguntó, ¿todavía tienes pasión? No supe qué responder. Porque la pasión, en este momento, suena lejana. Trabajo por responsabilidad. Con los clientes. Con los compañeros. Con mí, yo, de ayer. La responsabilidad no es brillante. Pero evita que todo se derrumbe. Me di cuenta de que no siempre se necesita inspiración para hacer lo correcto. Solo hace falta no abandonar tu parte del trabajo. Nadie ve estos días. Nadie aplaude. Pero son precisamente estos días los que forman a una persona capaz de llegar muy lejos. Episodio 21. Cuando el trabajo fluye constantemente, todo empieza a arrastrarte. Arrastrado por los plazos. Arrastrado por las expectativas. Arrastrado por el ritmo de los demás. Casi olvido. ¿Por qué empecé en primer lugar? Noté que reaccionaba más rápido de lo necesario. Menos paciente. Más irritable. Fue entonces cuando me detuve. No para detener el trabajo, sino para mirarme a mí mismo. Eliminé algunas cosas innecesarias. Reduje el tener que aparentar. Mantuve las tareas que no me hacían sentir vacío. No para vivir lento, sino para no perderme a mí mismo. Emprender no solo desgasta el dinero. Desgasta a la persona. Si no te cuidas a ti mismo, para cuando llegues lejos, ya no serás tú mismo. Y lo sé. Mantenerse a uno mismo también es parte de este juego. Quedémonos aquí un rato, y luego pasaremos a las siguientes secciones. El momento más peligroso es pensar que ya lo sabes todo. La confianza se siente como progreso. Hasta que te ciega. Dejé de hacer preguntas demasiado pronto. Dejé de verificar las suposiciones. Pagué por eso. Con tiempo. Con dinero. Con dolor innecesario. Ahí fue cuando aprendí. Pedir ayuda no es debilidad. Es supervivencia. Episodio 22. Entonces pensé, probablemente esté bien. Solo para entender más tarde que todas las grietas grandes comienzan con signos muy pequeños. Hubo una etapa en la que aprendí a leer a las personas a través de detalles muy pequeños. No para juzgar, sino para protegerme. Las grietas iniciales son muy ligeras. Tan ligeras que es fácil pasarlas por alto. Una promesa exagerada. Una cita tarde sin una explicación clara. Culpar a alguien de forma muy rápida. A eso lo llamo banderas amarillas. No me detengo de inmediato. Pero debo ir más despacio. Antes, solía ignorar estas cosas. Por miedo a ser paranoico. Por miedo a perder una oportunidad. Después entendí. No todas las banderas amarillas llevan a una bandera roja. Pero toda bandera roja fue alguna vez una bandera amarilla. Empecé a recordar. No en una libreta. En mi intuición. Una ligera incomodidad. La sensación de tener que ser un poco más precavido. Emprender no te da muchas vidas para intentar. Así que las pequeñas señales valen más de lo que pensaba. Episodio 23. Solo con compartir una comida. Un viaje juntos. Ya he visto muchas cosas sobre una persona. Observo a la gente con mucha claridad. Cuando nos sentamos a comer juntos. Una vez fui a comer con un socio. Aún no habíamos discutido ningún negocio. Pidieron muy rápido. Solo los platos más caros. No preguntaron a nadie más qué quería comer. Comieron rápido. Hablaron fuerte. Dejaron sobras. No dije nada. Pero en mi mente se encendió una bandera roja. No por el dinero, sino por la actitud hacia las cosas que no son suyas. En otra ocasión, perdimos nuestro transporte por un incidente. Pedí disculpas. Una persona buscó con calma una solución. La otra estaba irritable, culpando y quejándose. En ese momento, vi otra bandera roja. Al contrario, hay personas que, cuando todo va bien, no se apresuran a llevarse el mérito. No pelean por la mejor parte.
Ceden primero. Esa es una bandera verde. Es fácil actuar cuando todo es favorable. Cuando las cosas fallan es cuando se revela la persona. No necesito una conclusión inmediata. Solo necesito saber quién debe recorrer el tramo largo y quién solo el tramo corto. Episodio 24. En ese entonces, los elegí por su expediente y los perdí por su verdadera personalidad. Hubo un tiempo en que me deslumbraban los títulos. Currículums hermosos. Habla fluida. Pensé, quien tiene estudios superiores seguramente podrá hacerlo. La realidad fue otra. Hay personas con títulos muy hermosos, pero se confunden al recibir una tarea. Cuando surge una dificultad, la esquivan. Hacen un mal trabajo pero hablan muy bien. Eso es una bandera roja. Aunque me di cuenta un poco tarde. Al contrario, hay personas que no hablan con elegancia. Currículums normales. Pero trabajan. Trabajan hasta el final. No esquivan las tareas difíciles. Esa es una bandera verde muy clara. Aprendí a contratar despacio. Observar en las cosas pequeñas. Ver cómo manejan los errores. Ver cómo reaccionan ante las críticas. Los títulos hablan del pasado. El comportamiento habla del presente. Emprender no requiere personas perfectas. Solo requiere personas reales y dispuestas a trabajar. Ya no busco a la mejor persona. Busco a la persona que genere menos riesgos adicionales. Estas banderas no me ayudan a ganar rápido, pero me ayudan a no pagar más por errores tontos. Y en esta etapa, entiendo algo muy claramente. Llegar lejos no es gracias a encontrar gente buena, sino gracias a saber evitar a los que no son aptos. Quedémonos aquí un rato, y luego pasaremos a las siguientes secciones. Episodio 25. Hubo un tiempo en que creía que tenía razón absoluta, y pagué el precio con las decisiones más equivocadas. Hubo una etapa en la que tenía mucha confianza. No era ruidosa, pero estaba seguro en mi mente. Pensé que ya lo entendía. Pensé que había pasado por lo suficiente como para decidir por mi cuenta. No pregunté más. No por orgullo, sino porque pensaba que no era necesario. Más tarde me di cuenta de que era una forma de estupidez muy oculta. Ser necio sin saber que se es necio. Las decisiones de aquel entonces no salieron mal de inmediato. Simplemente se desviaron poco a poco. Perdí dinero gradualmente. Perdí tiempo gradualmente. Cuando miré hacia atrás, vi que me había alejado bastante. La confianza es necesaria, pero la confianza sin verificación es empujarse a uno mismo hacia un punto ciego. Emprender no mata por falta de conocimiento. Mata por pensar que ya se sabe lo suficiente. Episodio 26. No pierdo por falta de capacidad. Pierdo porque no sé a quién preguntar. Sabía que me faltaba experiencia, pero no sabía a quién preguntar. Preguntar a la persona equivocada cuesta dinero. Preguntar a la persona errónea cuesta tiempo. Preguntar sin saber qué preguntar es aún más peligroso. Así que busqué a tientas por mi cuenta. Probé por mi cuenta. Pagué mi propio aprendizaje. A veces pensaba, simplemente hazlo y luego aprende de la experiencia. Y sí, aprendí. Pero el precio no fue barato. Más tarde comprendí que preguntar no es para obedecer. Preguntar es para reflexionar sobre tu propio pensamiento. La persona a la que vale la pena preguntar no suele trazar atajos. Solo te devuelve las preguntas difíciles. Si hubiera aprendido esto antes, me habría ahorrado muchísimo. No saber a quién preguntar no es porque no haya nadie. Es porque uno no está lo suficientemente despierto para reconocer quién merece ser consultado. Episodio 27. He aprendido a decir claramente mi valor, en lugar de simplemente hacer las cosas por hacer. Solía pensar que el marketing era algo que se hacía por cumplir. Lanzar algo de publicidad. Escribir algunos artículos. Publicar regularmente. Puse el esfuerzo. Puse el dinero. Pero los resultados fueron muy pobres. Los clientes llegaban esporádicamente. Sin constancia. Sin sostenibilidad. Fue entonces cuando comprendí que no estaba construyendo un sistema. Solo estaba probando suerte. Dije muchas cosas, pero no toqué el punto clave de nadie. Conté mi historia, pero no toqué su dolor real. Al marketing no le faltó esfuerzo. Le faltó enfoque. Cuando empecé a volver atrás y preguntar,
¿A qué le teme realmente el cliente? ¿Qué es lo que les hace dudar? ¿Qué hace que no confíen? Todo empezó a aclararse. Este golpe no fue leve. El dinero se fue primero. El esfuerzo le siguió. Pero me obligó a ser serio. No más marketing por cumplir. No más hablar por hablar. En esta etapa del emprendimiento, entiendo algo muy real. No falta esfuerzo. Solo falta el lugar correcto donde poner ese esfuerzo. Quedémonos aquí un rato, y luego pasaremos a las siguientes secciones. No estaba cansado por trabajar duro. Estaba cansado por el caos. Sin sistema. Todo dependía de mí. Eso no es liderazgo. Eso es un cuello de botella. No necesitaba motivación. Necesitaba estructura. Los sistemas pequeños salvaron mi energía. Antes de que salvaran mi negocio. Episodio 28. Ya no intento proteger mis decisiones pasadas. Aprendo a empezar de nuevo. Una noche. Me senté solo. Revisando todo lo que había hecho. Los anuncios. Las publicaciones. El contenido. Los mensajes con los clientes. Cuanto más miraba, más callado me quedaba. No era porque fuera perezoso. No era porque no lo intentara. Era porque hacía muchas cosas. Pero no llegaba a ninguna parte. De repente me di cuenta de algo incómodo. Estaba haciendo remiendos. Arreglando aquí, parchando allá. Nada se sostenía por sí solo. El marketing no era marketing. Las ventas no eran ventas. La atención al cliente era a medias. Me vi obligado a admitir. No me faltaba esfuerzo. Me faltaba estructura. Lo más doloroso no fue perder dinero. Fue darme cuenta de que mucho del esfuerzo anterior no se podía reutilizar. No podía optimizar más. Tenía que derribarlo y empezar de nuevo. Esa decisión no fue heroica. Solo fue agotadora. Pero si no lo hacía, sabía que seguiría muriendo lentamente. Episodio 29. No es que no me necesiten. Es que aún no he dicho lo que realmente necesitan. Antes, pensaba que entendía a los clientes. En realidad, solo entendía la superficie. Decía cosas que eran correctas. Pero no conectaban. Contaba mi historia. Pero el cliente, tras escucharla, no actuaba. Fue entonces cuando volví y me hice una pregunta muy diferente. Si no compran, ¿a qué le tienen miedo? No es que no les gustara. Es que tenían miedo a equivocarse. Miedo a perder dinero. Miedo a ser engañados. Miedo a que, tras comprarlo, no les sirviera. La verdad central no reside en los deseos. La verdad central reside en los miedos silenciosos. Empecé a reescribirlo todo, girando exactamente sobre ese punto. Ya no buscaba sonar bien. Buscaba ser preciso. No intenté convencer. Solo demostré. Entiendo por qué estás dudando. Cuando se nombra la verdad central, el cliente no necesita ser empujado. Ellos mismos dan el paso. Fue entonces cuando comprendí. El marketing no se trata de gustar a la gente. Se trata de hacer que tengan menos miedo. Episodio 30. Después de aquello, dejé de pensar en expandirme. Antes quería hacer algo muy grande. Y luego me di cuenta. Un sistema pequeño pero viable es lo que me alimenta cada día. Pensé en sobrevivir con dignidad. Construí un sistema muy pequeño. Tan pequeño que nadie presumiría de él. Un mensaje principal. Una forma repetitiva de hablar. Un proceso de atención al cliente invariable. Sin creatividad constante. Sin seguir tendencias. Solo haciéndolo estable. Quería que cada cliente que llegara tuviera la misma experiencia. Sin azar. Sin depender de mi estado de ánimo ese día. El sistema no me hizo rico rápidamente. Pero me permitió respirar. Sabía qué debía hacer hoy. Sabía qué debía corregir esta semana. Sabía dónde estaba. Fue entonces cuando comprendí. Emprender no requiere ser más inteligente cada día. Solo requiere ser menos desordenado que ayer. Y cuando todo pudo sostenerse, fue cuando empecé a pensar en llegar lejos. Quedémonos aquí un rato, y luego pasaremos a las siguientes secciones. Episodio 31. Hubo un momento en el que me detuve, y supe por primera vez que me había desviado. Hubo una etapa en la que empecé a sentirme
Cansado, sin entender por qué. No era por falta de dinero. Tampoco exactamente por falta de clientes. Cansado porque trabajaba todos los días. Pero sentía que no avanzaba ni un solo paso. Empecé a revisar cada cosa que estaba haciendo. El marketing seguía funcionando. El contenido se seguía escribiendo. Las citas se seguían cumpliendo. Pero me di cuenta de algo muy incómodo. Estaba haciendo muchas cosas, pero ninguna tocaba la verdad central del cliente. Hablaba mucho sobre el producto. Contaba detalladamente mi esfuerzo. Demostraba que era serio. Pero preguntaba poco. Preguntaba poco a qué le tenían miedo. Preguntaba poco dónde estaban estancados. Preguntaba poco por qué dudaban. Fue entonces cuando vi. No me faltaba esfuerzo, me faltaba comprensión. Un despertar pequeño pero doloroso. Porque cuando has invertido dinero, trabajo y tiempo, y descubres que estás hablando de lo que no es, la sensación es muy mala. La lección en ese momento no fue técnica. Fue una frase muy real. No somos pobres por trabajar poco. Somos pobres por no entender a las personas a las que queremos ayudar. Episodio 32. Desde que aprendí a escuchar antes de vender. Ya no tengo que vender más. Después de eso, cambié mi forma de actuar. Sin ruidos. Sin anuncios. Empecé a escuchar más de lo que hablaba. En cada reunión con un cliente, anotaba. ¿Qué preguntaban primero? ¿Qué frases repetían? ¿Qué preguntas evitaban? ¿En qué momento se quedaban en silencio? Tenía una libreta. No era una agenda de planes. Era una libreta de frases de clientes. Textual. Sin editar. Sin adornar. Esas frases crudas fueron las que me dijeron. Si tenían miedo a perder dinero. O miedo a quedar mal. O miedo a fracasar de nuevo. Fue entonces cuando comprendí. El marketing no es hablar bien. El marketing es decir exactamente lo que la gente se dice a sí misma cada noche. También empecé a dejar ciertos hábitos. Ofrecer productos a todo el que encontraba. Hacer presentaciones a todo el que encontraba. Hubo reuniones en las que no vendí nada. Solo escuché. Solo pregunté. Lo curioso es que esas mismas personas fueron las que regresaron después. No por el producto, sino porque tenían la sensación de: esta persona me entiende. Una lección muy real. Los clientes no son fieles a los productos. Son fieles a la sensación de ser comprendidos. Episodio 33. Dejé de soñar en grande. Empecé a hacer pequeñas cosas, y por primera vez, realmente avancé. Durante un tiempo, estuve obsesionado con dos palabras: expansión. Expandir la escala. Expandir el mercado. Expandir el sistema. Pero me di cuenta de una verdad cruda. Mi base en ese momento no era sólida. No lograba retener a los clientes antiguos. Los procesos eran débiles. Todo dependía demasiado de mí. Y aún así, quería ir rápido. Tuve que detenerme a mí mismo. Fue muy difícil. Porque detenerse mientras corres duele mucho. Volví a hacer cosas muy pequeñas. Cuidar más profundamente a los clientes antiguos. Llamar para saludar, sin vender. Corregir cada pequeño detalle del servicio. Registrar los errores que se repetían. Fue entonces cuando entendí la frase: ir lento no te mata. Ir por el camino equivocado. Sí, la escala pequeña me ayudó a ver los errores claramente. Probar fallos de forma más barata. Corregir más rápido. Y sobrevivir más tiempo. Sin gloria. Sin elogios. Pero la fuerza interna empezó a formarse allí. No tengo ninguna conclusión brillante para este episodio. Solo una sensación muy clara. Empecé a ir por el camino correcto, aunque fuera despacio. Quedémonos aquí un rato, y luego pasaremos a las siguientes secciones. Ellos hablaron. Yo seguí trabajando. La gente dudará de ti. Antes de entenderte. Explicar se sentía tentador. Demostrar se sentía urgente. El silencio se sentía arriesgado. Pero era lo correcto. El tiempo hace un mejor trabajo que cualquier discusión. Episodio 34. Cuando me di cuenta de que no me faltaba esfuerzo. Solo faltaba un sistema. Todo comenzó a aclararse. Un día, me senté y me pregunté: ¿por qué trabajo tanto y sigo tan cansado? No era un cansancio por trabajo pesado. Era cansancio porque todo tenía que pasar por mí. El cliente llama, yo respondo.
El empleado pregunta, yo decido. El socio espera, yo lo resuelvo. Fue entonces cuando lo vi claro. No había construido un sistema, solo era el dueño de un desorden. Solía pensar que los sistemas eran para los grandes. Que como yo era pequeño, no los necesitaba. Error. Precisamente por ser pequeño, cada error dolía el doble. Empecé a notar las tareas repetitivas. ¿Qué suelen preguntar los clientes? ¿En qué paso solemos estancarnos? ¿De qué suelen quejarse? No era para presumir de procesos. Era para que la próxima vez no tuviera que pagar el precio del aprendizaje por el mismo error. La lección fue muy profunda. No te agotas por trabajar mucho. Te agotas porque no hay nada que te reemplace cuando estás cansado. Episodio 35. Me derribó la misma confianza en mí mismo, para luego aprender a levantarme de manera más correcta. Hubo una etapa en la que me sentía muy seguro de mí mismo. Seguro porque tenía algunos resultados. Seguro porque la gente me elogiaba. Y esa confianza, era el momento en que era más ignorante sin saberlo. Empecé a no pedir opinión a los que ya habían pasado por eso. No verificar mis suposiciones. Creer más en mi instinto que en los datos. Hacía marketing diciendo, siento que esto es lo correcto. ¿El resultado? El dinero salía rápido. Los clientes entraban de forma irregular. Nada se mantenía. Fue entonces cuando me di cuenta. La confianza sin base no es valentía, es imprudencia. Lo que más dolió no fue perder dinero. Fue perder tiempo. El tiempo no vuelve, el dinero sí. Después de ese golpe, aprendí un hábito vergonzoso pero necesario. Preguntar. Preguntar al que ya lo hizo. Preguntar al que ya fracasó. Preguntar incluso al que menos habla. No todos te ayudarán. Pero cada respuesta correcta me ayuda a evitar un pozo profundo. La lección que anoté para mí. El sabio no es el que comete pocos errores. El sabio es el que pregunta antes de cometerlos. Episodio 36. No leo a las personas por sus declaraciones. Las leo por cómo tratan las cosas muy pequeñas. Después de muchos tropiezos, empecé a notar cosas muy pequeñas. Pequeñas, pero que nunca fallaban. Al comer con un socio. Alguien que solo se enfoca en pedir lo más caro, flecha apuntando hacia la derecha, bandera roja. Alguien que come apurado, habla mal o desprecia al mesero, flecha apuntando hacia la derecha, bandera roja. Alguien que pregunta la opinión de todos antes de pedir, flecha apuntando hacia la derecha, bandera verde. Una vez en un viaje de negocios, tuvimos un problema con el transporte. El que culpa a los demás y se irrita, flecha apuntando hacia la derecha, bandera roja. El que mantiene la calma y busca soluciones, flecha apuntando hacia la derecha, bandera verde. Al contratar personal es igual. Títulos hermosos pero mal trabajo. Hablan muy bien pero no quieren trabajar. Fue entonces cuando comprendí. La verdadera capacidad sale a la luz cuando las cosas no son favorables. No cuando están dando una presentación, sino cuando llegan tarde, cuando falta algo o bajo presión. Ya no creo de inmediato en promesas, currículums, títulos. Creo en cómo se comportan, cómo manejan las cosas pequeñas, cómo hablan cuando no obtienen ningún beneficio. Una lección de vida. Las personas buenas para el trabajo no aparecen cuando todo va bien. Aparecen cuando tú y ellos están en un aprieto. Desde entonces, soy más lento al elegir a las personas. Pero mi mente está mucho más tranquila. Quedémonos aquí un rato, y luego pasaremos a las siguientes secciones. No me sentía motivado. Simplemente me negué a rendirme. La motivación va y viene. Los hábitos se quedan. Algunos días no avancé. Simplemente no retrocedí. Eso fue suficiente. Episodio 37. Desde los días en que fui sospechoso, aprendí una cosa. No reaccionar rápidamente es una forma de fortaleza. Cuando empecé a tener resultados, pensé que me apoyarían. Pero no fue así. Empecé a escuchar frases como: ¿será duradero ese negocio? Seguro tuvo suerte. Ya se va a caer. Algunos lo decían de frente, otros, a mis espaldas. Mi primer reflejo fue querer explicar, querer demostrar, querer discutir para aclarar quién tenía la razón. Pero me detuve a tiempo, porque recordé algo por lo que ya había pagado un precio. Índice hacia derecha cada vez que reacciono rápido.
suelo empeorar la situación. Elegí el silencio, no por debilidad, sino porque entendí. El prestigio no está en tu boca. Seguí trabajando, seguí entregando a tiempo, seguí cumpliendo promesas pequeñas. Lo más difícil fue tragarme el orgullo. Pero con el tiempo, lo vi claro. Los que hablan mucho, no se quedan mucho tiempo. Los que observan bien, son los que deciden. La lección de ese entonces fue amarga. Cuando duden de ti, no te apresures a reaccionar. El tiempo hablará por ti, si lo que haces es real. Episodio 38. El día que dejé de esperar la inspiración, el trabajo realmente empezó a avanzar. Alguien me preguntó, ¿cómo mantienes la motivación por tanto tiempo? No supe qué responder para que sonara bien, porque la verdad es, índice hacia derecha, yo también me aburro. Muchas veces. Hay mañanas en las que despierto y no quiero hacer nada. No por pereza, sino por cansancio mental. Me di cuenta de que la motivación no viene de videos inspiradores, frases célebres, charlas de mucha energía. Mi motivación viene de hábitos pequeños. Aunque esté cansado, sigo haciendo esto. Llamar a un cliente antiguo. Corregir un error pequeño en el proceso. Anotar algo que aprendí. Solo una cosa, nada más. En los días malos, no me obligo a llegar lejos. Solo me obligo a no rendirme. Y lo curioso es que esa misma constancia es lo que me mantiene en el juego. La lección que saqué. La motivación no te ayuda a llegar lejos. El hábito es lo que te ayuda a llegar por mucho tiempo. Episodio 39. Desde que elegí ir despacio pero con certeza, tengo algo que permanece conmigo durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo, trabajé sin que nadie me reconociera, sin elogios, sin títulos. Solo trabajo y más trabajo. Entonces, un día, recibí una llamada. Ayúdame recomendando a alguien de tu equipo para un trabajo. Me quedé sorprendido, porque quien llamaba, era la persona que antes dudaba de mí. Comprendí algo muy silencioso. Índice hacia derecha, el prestigio no se pide. Llega solo, cuando pasa el tiempo suficiente. Nunca me promocioné como alguien de prestigio. Simplemente, no llegaba tarde a las citas. No faltaba a mi palabra. No abandonaba a los clientes a mitad de camino. Cosas muy pequeñas, tan pequeñas que nadie las elogia. Pero cuando hay un problema, la gente se acuerda. Esta lección la grabé profundamente. Puedes construir una marca con marketing, pero el prestigio solo se construye con los años. Y cuando ya tienes prestigio, caminas más lento, pero ya casi nadie se atreve a menospreciarte. Conclusión. Hay algo que nadie te dice sobre empezar un negocio. No es la falta de dinero. No es la falta de ideas. Es el silencio. El silencio cuando no sabes si tienes la razón. El silencio cuando nadie aplaude. El silencio cuando sigues apareciendo, y nada parece moverse. No gané porque fuera inteligente. No gané por no tener miedo. Sobreviví porque me quedé el tiempo suficiente para entenderlo. La mayoría de las personas rinden justo antes de que las cosas empiecen a tener sentido. Cometí errores. Confié en las personas equivocadas. Desperdicié dinero. Hablé demasiado. Pregunté demasiado tarde. Pero mantuve una cosa intacta. No me mentí a mí mismo. Aprendí a escuchar. Aprendí a observar a las personas, no sus palabras. Aprendí que la credibilidad se construye en silencio. Y generalmente se reconoce tarde. Si estás escuchando esto y te sientes atrasado, probablemente solo llegaste temprano. Si te sientes confundido, bien, eso significa que realmente estás aprendiendo. No tengo un final perfecto para ti. La vida real no funciona así. Sigo aquí. Sigo aprendiendo. Sigo arreglando cosas que yo mismo rompí. Y por ahora, con eso basta. Me detendré aquí. Sin anuncios. Sin atajos. Solo el tiempo haciendo su trabajo. No tengo un final perfecto. La vida real no funciona así. Sigo aquí. Sigo aprendiendo. Sigo arreglando cosas que yo mismo rompí. Y por ahora, eso es suficiente. Somos más que simples espectadores, somos compañeros. Suscríbete para que no perdamos contacto.